¿Y eso? Ya. Ah, León. Ventaneros. Hola a todos. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, Nos vemos. ventaneros? Aquí estamos. Un Hoy nuevo día. día, como una película para polémica, yo creo que va a ser polémica. ¿Sí? No, yo creo que nuestras opiniones van a estar Parejitas. parejas. ¿Parejita? Sí, Chuta. Como la película. Parejita. no sé. Como la película. Vamos a ver qué pasa. Pero, A lo a ver, mejor vieron otra película, no sé. A lo mejor yo vi otra película La entonces. cambiamos. Rocky 4, ¿no es cierto? Y vamos a seguir con Scorsese, ¿o no? Señor de los Anillos la idea. No, sí, yo anoté bien la película. Estamos- Sí, bueno, esta semana tuvimos que dedicarnos a comentar una película que se estrenó hace poco en Netflix. Entonces hay que ver si es una película para recomendar o no a las personas que nos ven. Así que vamos a ver qué conclusiones sacamos después de esta conversa. Sí. Una película que... Bueno, es una película que un poco nos vimos en la obligación de comentar, porque hubiera sido, Bien, ¿cómo decirlo? Claro. Eso mismo. Eso mismo. eso mismo, hubiera sido... Equivocado de parte nuestra no Chao. comentar esta película. Sí, estuvimos obligados a comentarla. Por tres motivos, yo diría. Uno es que, claro, que salió recién en Netflix, así que es un motivo, digamos, que llama la atención para ver si uno la ve o no la ve. Y lo otro también son el reparto, tiene buen reparto, o sea, está, bueno, digámoslo, es en Chile, ¿cómo se llama la película? La mujer de la ventana, ¿no? Se llama La mujer en la ventana. La mujer de la ventana. Tiene buen reparto porque, claro, está Amy Adams, está Gary Oldman y Julianne Moore. Y bueno, y quizá hay otros que se conocen, pero que yo no cacho. Y lo otro es que, claro, también hace referencia a la película que le da el nombre al podcast, que es la ventanita trasera. Así que toma también un poco una temática parecida, digamos. Así que vamos a ir después comentando y averiguando por qué. Sí, pues, ¿quién quiere partir diciendo de qué se trata esta película? Cachipún. Según- Ya, cachipún, dale. Chivo. Ya, Jano. Cachipún. según- Ah, empate, de nuevo. Cachi. Sí. Oye, bailar cagao. Ya, Tete. Ya. Josué, dale. No, pues yo gané el hijo, pues. Ah, No, te toca. te toca, ¿no? Bueno, ya. Entonces, como ya dijeron aquí mis compañeros, y como bueno, ya podrían haber anticipado por el nombre del capítulo, vamos a hablar de La mujer en la ventana, una película de Netflix que salió hace un par de semanas, hace como 2 semanas creo, si no me equivoco. Y como dice bueno, el nombre uno hace pensar que se trata de una mujer, obviamente, que mira cosas por la ventana de su casa, tal vez. Y la verdad es que sí, un poco eso. Y bueno, la película se trata sobre el personaje de Amy Adams, que es la protagonista, que sufre de agorafobia, que es digamos, la fobia de no poder salir al exterior. No sé exactamente si es que esa es la fobia, pero la cosa es que no puede salir a la calle, tiene que estar encerrada en Es su un casa.
Miedo a los lugares públicos. Eso, claro. Mm. Por lo tanto, tiene que estar encerrada en su casa, no puede salir, por lo cual es una película muy apta a nuestro tiempo actual. Y, y bueno, empieza a mirar por la ventana de su casa a los vecinos y ve que empiezan a pasar cosas. Entonces, al tiro ya nos podemos cachar que es una película que se basa, se inspira mucho, digamos, bastante en Rear Window, la película de Hitchcock, que ya comentamos en este podcast también en su momento. Pero no sé en realidad no sé hasta qué punto se basa en realidad, porque en realidad la película está basada en una novela que se llama La mujer en la ventana, que fue escrita en el 2017, si no me equivoco, 2015, por ahí, a mediados de la década pasada. Y, y la verdad es que sí, se ve que el autor de la novela toma algo de inspiración en la película de Hitchcock, tal vez, pero la verdad es que yo no estoy muy seguro de eso. Lo que sí es que se nota, no sé si ustedes lo notaron también, que en la película, la primera escena, hay unas fotos que se muestran que son de Rear Window, que son del personaje el protagonista de la película de Rear Window, en una escena de esa Jon película, Stewart. de Jon Stewart, sí. Que es, digamos, un easter egg que puso ahí el director, digamos, a esa película, ese clásico del cine. Bueno, no sé, O ¿quieres sea, opinar al tiro? yo creo que, es que mira, yo creo que lo primero sería comentar un poco eso. No sé si ustedes tienen a lo mejor alguna información. Yo creo que eh, la influencia, digamos, es más que notoria, es más que evidente, pero me gustaría saber qué opinan ustedes, si hasta qué punto esta película se inspira o se basa en la de Hitchcock, o si es que o creen que en realidad no tiene muchas similitudes con esa película. Me gustaría saber eso primero. Bueno, a la pregunta si es un remake o no, la respuesta es definitivamente no, no es un remake. No, claro. Sí, sí le hace un guiño a la película, digamos, y homenajes, digamos, podría ser, y no solamente a La ventana indiscreta, sino también a Vértigo. También tenía muchas cosas de la película Vértigo. eh, entonces, en ese sentido, yo creo que no vamos a ver una nueva versión de La ventana indiscreta, para nada. Pero sí vamos a ver escenas de esa película eh, vistas con una versión actual, que en vez de James Stewart la estamos viendo ahora con Amy Adams, que para mí fue lo mejor de la película, porque me hizo también como pensar por qué era tan buena la película de Hitchcock, digamos. Porque al ver las mismas imágenes, no son tantas imágenes tampoco, pero al ver las mismas imágenes, en vez de James Stewart, ahora con Amy Adams, uno como que se da cuenta de la magia que tenían las imágenes de Hitchcock, lo genial que era para crear esas imágenes, digamos, y ahora verlas años después con una actriz de tomo y lomo como Amy Adams, que en realidad está a la altura como para las de nuevo, digamos, en Nueva York, en un ambiente parecido. Eh, a mí me gustó eso, me gustó mucho, pero es una película distinta, digamos. Esa, respondiendo a la pregunta de José, no es la misma película, es una película distinta. Sí tiene guiños, tiene como un homenaje, pero para mí es una película
distinta, digamos. Incluso de Vértigo, en vez de la enfermedad el vértigo, la enfermedad ahora es la agorafobia. Y entonces yo creo que mezcla, no sé si el libro estará también inspirado en películas de Hitchcock. Yo sé que la película cambió hartas cosas del libro, ¿ah? Pero bueno, eso respondiendo a la primera pregunta. No sé qué opinará el Lucho. Sí, no, yo bueno, quería un poco analizar la película y después también hacer como la conexión con, con la ventanita indiscreta. Sí, la película tiene, estoy muy de acuerdo con lo que dice el Jano, para mí también lo mejor de la película fue la actuación de Amy Adams. Eh, pero desgraciadamente no es una gran película. Así que por ese lado también se cae un poco, digamos, también, no sé, cualquier a lo mejor nominación a premios que pudiera tener, digamos, a pesar de que es una muy buena actuación, el contexto, digamos, la película no está como a ese mismo nivel. Eh, la película tiene como una introducción bastante que se hace un poco larga, serán como 30 minutos de introducción donde se nos presentan los personajes, se nos presenta como el contexto, digamos. Casi toda la película pasa en la casa de la protagonista, que es Amy Adams. Eh, y eso a mí se me hizo un poco como tedioso, digamos, esa empezada, digamos, de introducción. Aunque después, con el pasar, cuando ya termina como toda esa parte de introducción y empiezan, ¿no?, digamos, a surgir los conflictos, eh, los temas como más de suspenso, ahí, claro, se empiezan a conectar esas cosas con lo que había pasado al principio. Entonces, claro, ahí un poco uno le empieza a encontrar sentido, digamos, a esta introducción un poco larga que se hacía un poco tediosa, empieza a tener un poco de sentido en las partes, digamos, de donde hay ciertas tensiones, ciertos conflictos y misterio y donde no se sabe muy bien qué está pasando. Y yo creo que esa parte de la película es interesante como esas dudas que te va planteando y las cosas que van pasando. Digamos que, bueno, el personaje de Amy Adams, como decían antes, está encerrada en la casa por esta enfermedad que se debe a un hecho de su vida, Le pasa algo a ella que gatilla, digamos, este encierro, digamos, involuntario. Y, eh, y claro, y de repente se encuentra con que llegan vecinos nuevos al frente de su casa y empieza como a interaccionar con ellos. También, bueno, también eso nos da a entender que esta enfermedad en realidad tiene que ver como con un miedo a salir, porque igual la protagonista no tiene el problema como de interactuar con otras personas. Debido a la enfermedad también se está medicando, pero también ingiere alcohol, entonces toda, digamos, esta confusión también a uno lo lleva como a una confusión de no saber bien si lo que esta persona está viviendo es real o no es real, si son visiones o no. Y eso un poco, y ahí ya como que noto una gran diferencia, digamos, con lo que es la película de Hitchcock, que creo que Hitchcock lo logra realizar de manera magistral y en cambio esta película recurre, digamos, a un recurso que ya es como muy, muy usado y muy,
eh, como que querer manipular al espectador, pero de una manera un poco, digamos, burda, eh, que es como tratar eh, las dudas, digamos, del personaje son como tus mismas dudas, pero debido a situaciones que tienen que ver con al estar bajo efectos de los medicamentos o efectos del alcohol. Entonces, eh, en realidad, en la película tú veis cosas, pasan cosas y después más adelante te pone la duda de si esas cosas pasaron o no pasaron. Y ese recurso a mí me pareció como un poco ya muy manoseado. En cambio, en La ventana indiscreta de Hitchcock, no. En La ventana indiscreta de Hitchcock, tú veís lo que ve el personaje y, y la mayor parte de las veces las conclusiones del personaje a veces no son las mismas conclusiones tuyas. Y, y eso Hitchcock lo logra de manera maestra. O sea, logra que el personaje te cuente cosas o piense cosas que a veces tú no creas o que a veces tú puedas pensar de otra manera. Eh, entonces, esa para mí ya es como una de las grandes diferencias que tiene esta película, La mujer en la ventana, con La ventana indiscreta de Hitchcock, que Hitchcock el tema, digamos, de las dudas sobre algunos hechos, que son como al final los hechos importantes de la película, eh, los manejan de manera distinta en el caso de esta película que estamos comentando y en el caso de La ventana indiscreta. Y bueno, después también, volviendo, digamos, a esta película, eh, me pareció que después toda la parte como de desenlace, sobre todo en la parte del clímax de la película, es bien entretenido, o sea, es como típico de una película de thriller, que a veces es un poco un thriller psicológico y ya después se vuelve ya como un thriller así eh, más real o más eh, como presencial. Y, y no, bueno, en ese sentido, esa parte de la película ya la hace más entretenida porque también se van entendiendo muchas cosas, hay como giros en la trama donde uno piensa que, que la cosa iba por un lado, pero en realidad iba por otro lado, que algunos personajes que tú creís que eran malos, al final no eran malos, o que algunos que eran buenos, al final no eran buenos. Entonces, ese juego que hace también mantiene, digamos, al espectador atento a lo que va a pasar. Eh, y después, bueno, está el final que yo creo que no le agrega nada a la película, o sea, es un final así como muy cliché y que estaba de más, o sea, había que terminarla de alguna manera y quisieron terminarla con un final feliz eh, que no le agrega mucho a a la trama, digamos. Eh, bueno, todo eso para decir que en realidad esta película no le llega ni a los talones a la ventanita trasera de Hitchcock. Eh, Quizás, digamos, lo mejor es, como lo decía también Jano, es la actuación de Amy Adams, que es muy buena. Un personaje que claro, que tiene esta enfermedad, pero que también a la vez está tomando un medicamento, que a la vez está con un alto nivel de alcoholismo, digamos, durante la película. Entonces, claro, te transmite muy bien, digamos, todas esas dudas, eh, ese estado, digamos, mental durante toda la película y así que eso lo hace muy bien.
bueno, el hecho también que esté Gary Oldman y Julianne Moore también le dan otro peso también a la película, aunque bueno, la aparición de Julianne Moore, bueno, y también Gary Oldman aparecen súper poco, o sea, la película gira casi todo el rato en torno al personaje de Amy Adams, así que Sí, bueno, pero la actuación de Amy Adams, ¿ustedes la encontraron mejor que la de Hilly Billy, una elegía rural, que fue la del año pasado? Eh, Que mm, ahí hizo también de una mujer alcohólica, mm, esquizofrénica. Ese papel también era complicado. eh, sí, sí, bueno, a rato me recordó un poco ese personaje, que también estaba ¿Creen, como así más, tenía unos kilos de más, digamos, para el papel. creen que esta actuación tuvo mejor, superó a esa o estuvo ahí igual, tuvo, o estuvo peor o más o menos andan por ahí? No sé. No, para mí es mejor la actuación de elegía americana, Hillbilly. Ya, Hillbilly. Para mí estuvo mejor, pero porque también era como un papel más dramático, o sea, más extremo. Sí, yo en realidad encontré buena la actuación acá, pero no tan sorprendente, Mm, porque creo que el papel no daba para tanto tampoco. O claro. sea, yo, más que la actuación, lo que encontré bueno fue como verla a ella haciendo las imágenes que hacía James Stewart en La Ventana Indiscreta. O sea, Mm, con ella con la cámara, por ejemplo. Ella mirando por la ventana con la cámara. mm, Eh, como esas cosas, como que volver a revivir el personaje de La Ventana Indiscreta en ella. mm, En el siglo XXI ahora, con una mujer, con una gran actriz, en esta época, digamos. Eso yo lo encontré lo más bonito y llamativo de la película, digamos. mm, La actuación de ella es buena, pero a lo mejor le exigimos mucho a Amy Adams también, donde sabemos que es una actriz que puede dar tanto, a lo mejor, claro, fuera una actriz novata, que fuera su primera película, a lo mejor diríamos, hoy esta galla es buena, pero claro, como es mm, ella, en realidad yo creo que no es, es una buena actriz, pero una buena actuación, pero no es la gran actuación de Amy Adams, no es el papel tampoco da como para lucirse tanto, porque mm, yo creo que James Stewart se luce más en La Ventana Indiscreta, que la película está hecha en base a sus caras. Recordemos que él actúa básicamente sentado. Él se luce mucho más en esa película que Amy Adams acá. Y en Vértigo también. Bueno, a mm, propósito de lo que conversamos la semana pasada, relaciones directores, actores, también ahí hay tanto Vértigo como La Ventana Indiscreta fueron dos películas de Hitchcock con James Stewart que también hicieron varias claro, películas juntos, digamos. No tantas como Scorsese y Robert De Niro, pero De sí Niro. hicieron varias. Mm, sí. Sí, no, concuerdo con eso. O sea, no está al nivel de James Stewart la actuación, pero también porque la película como que no le da la oportunidad para que se luzca tanto. Lo que sí que yo creo que, no sé, llega un momento que los actores ya, y esto vale para Amy Adams y también para muchos actores, llega un momento que tienen que saber elegir también las películas o los guiones que aceptan, digamos. Entonces, Sí, parece que ha tenido mala suerte la Amy Amy Adams. Adams quizá en ese sentido no, no ha sido muy certera, digamos, en elegir las películas en las que actúa, porque
porque ahí como que se cae. O sea, yo creo que es una súper buena actriz, pero al momento de elegir las películas no la chunta mucho. No la chunta, pero parece que ha sido mala suerte porque mira, esta película tenía todo para ser una gran película porque era un bestseller. El libro de A.J. Finn, que fue uno de los libros más vendidos en Estados Unidos. Eh, el director de la película fue el director de Ana Karenina, fue el director de Las Horas Más Oscuras, que estuvo nominada al Oscar y con el que se ganó el Oscar Gary Oldman. Claro. Entonces era un gran director, era un gran bestseller. Entonces, claro, y lo mismo le pasó con la otra película, Kill Billy. Kill Kill Bill. Bill. Kill Bill, no. Kill Bill Kill Bill 3. que también era un gran bestseller con un gran director. Entonces, que era Ron Howard. Entonces, como que ha tenido mala suerte y ya le va a pasar lo mismo que a la Glenn Close. Glenn Close. Claro, la Glenn Close, todo. De hecho, ya le dicen el efecto DiCaprio, El efecto de DiCaprio. que se demoró mucho en ganar el Oscar. Claro. Pero sí, pues ha tenido mala. Pero es que esta película estuvo mal. Mira, aquí habían actores muy buenos en esta película. Bueno, el guionista de esta película, que se llama. Lo tenía anotado acá. Pero el guionista actúa, pues. El guionista es el ¿Sí? psiquiatra. Sí, Tracy Letts. Ya. sí. Tracy Letts. Él, Tracy Letts. Él, el psiquiatra, el guionista, y él actúa en. Es un actor también. Actúa en Actúa en Lady Bird, sale. Lady Bird. Actúa también en The Post. Mira. Actúa en varias películas. Y bueno, ha hecho el autor de la obra Agosto, Osage County, que fue una película que se hizo en 2013 donde salía Meryl Streep y varios actores famosos también, que tuvo un par de nominaciones ese año en el Oscar en 2013. Pero es un guionista que adapta sus obras, digamos, su propio proyecto. Esta película fue su primera adaptación no suya, digamos. Ya. Bueno, pero mira, Gary Oldman, yo creo que actuó aquí también por agradecimiento al director que le dio el Oscar, pero Gary Oldman tampoco se pudo haber lucido más. Por momentos me recordaba el personaje que hizo en El Profesional, ¿se acuerdan? Con Jean Reno y la Natalie Portman cuando era chiquitita. Pero también está, bueno, Wyatt Russell, el hijo de Kurt Russell. ¿Ah? El hijo de Carl Russell. Sí. Sí. El arrendador. El que vive con ella, el inquilino. Bueno, Julian Moore sale muy poco, tampoco se luce, claro. y la que no le sacaron partido para nada, que yo no me di cuenta casi ni que era ella, era la Jennifer Jason Leigh, que Tarantino le saca partido, pero por todos lados, y acá cualquiera hubiera hecho el papel de ella mejor, porque mejor no hubieran gastado plata en traerla a ella, porque prácticamente, o sea, aquí vemos como es como un partido de fútbol, un director técnico que tiene el medio equipo y al final no le saca partido a los jugadores. Claro. Sale también, tiene un pequeño cameo también Anthony Mackie, sí, porque que es el esposo que vaya con el auto en una escena. Mr. Spoiler, no lo puede evitar. No, pero Ya, tercera en el auto ahora que sí. después. Pero esa escena, mira, esa escena del auto es súper importante en realidad.
pero lamentablemente no la podemos decir, porque en el libro cambia harto. Yo sé que en el libro Ya, cambia harto porque se explica mucho mejor en el libro por qué ella tiene la agorafobia. Mm. Ella ya. pasa muchos días ahí en esa situación, Mm, porque no tiene señal de celular y ahí se explica mejor mm, por qué le viene esta enfermedad en el libro. ya, ya. Eh, pero bueno, estamos hablando de los actores, las actuaciones que Claro. no se le saca partido a Jenny, cacha los actores, pues, Jennifer Jason Mm, Leigh, Kurt, Wyatt Russell, Gary Oldman, Julian Moore, el otro que nombraba recién, José, o sea, qué mm. reparto. Esto está como para el premio esto del que da no sé qué premio al mejor reparto. Hay un premio que dan Spirit, creo Premio que. actores. Claro, imagínate, pero no se lo va a ganar porque no se le saca partido. Mm. Claro. Entonces, O sea, eso, a pesar de todo, a pesar de que es una película con tremendo reparto, no es considerada una película. Porque las películas que tienen un gran reparto con muchos actores famosos tienen un nombre, se llama Coral. coral. Sí, Sí, pero esas en son inglés sería las películas. ensemble. Son las películas que no tienen un protagonista, como por ejemplo Ah, Juicio de bueno, los Siete de Chicago. Mm, Esas son sí. las corales, porque es como el coro, mm, en que todos cantan. En claro. cambio, acá hay un protagonista, claro, que es Amy Adams, eh, pero bueno, también hay otra película muy parecida a esta que es mucho mejor, sí, que es la chica del tren. No sé si la vieron, con Emily Blunt. Ah, no, Eh, yo no la he visto. Emily No, Blunt no, era yo no. muy amiga de Amy Adams, son muy amigas y bueno, me recordó esta película y yo considero mucho mejor la chica del tren en realidad. Mm, Pero bueno, en realidad la película parece que dejar que desear, bueno, que desear, eh, mejor ver las películas antiguas de Vértigo mm. y La ventana indiscreta de Hitchcock. Mejor vamos a hablar de esas películas y, y eso. Sí, no, bueno, también ahí, claro, está el tema del guión también, que claro, a lo mejor el libro al final es una inspiración, o sea, y bueno, y de hecho tenemos un montón de casos donde las películas terminan siendo mejores que los libros y eso es mérito, hay mucho mérito, bueno, de los guionistas, del director, eh, de la edición también, de la actuación, o sea, un conjunto de cosas que tienen que alinearse para que funcionen de una manera distinta y que dejen una huella, digamos. Eh, pero claro, esta película se ve que quiso irse como por el camino más, digamos, fácil, que era el camino de querer engañar al espectador eh, a través como del personaje principal. O sea, a través de todas como las dudas del personaje principal y el tema de los medicamentos y del alcohol, eh, te hace ver cosas y después te dice, mira, en realidad lo que viste no sabemos si es verdad o no es verdad. Entonces ese juego a mí a mí no me gustó. Me parece poco sincero, digamos, con, poco fiel al espectador. Como que te quiere engañar de una manera muy barata. Oh, Eh, entonces, y eso en cambio Hitchcock lo hace muy bien en ese sentido, por eso es un maestro. Eh, porque Hitchcock no pretende engañarte en la ventanita trasera.
tú simplemente veís lo que ve el personaje principal y tú puedes sacar tus conclusiones y el personaje puede sacar sus conclusiones y después en el desenlace de la película se verá quién tenía razón o no. Pero claro, todo se ve a través del personaje principal. Bueno, eso también lo hace esta película, también todo lo que pasa lo vive el personaje principal, que es el personaje de Amy Adams. Eh, pero claro, te quiere como un poco engañar y al final en eso se basa, digamos, o se quiere basar el atractivo de la película. Ese es como el gancho del director para tenerte como amarrado en la película. El hecho de que lo que viste y lo que vio el personaje principal, si es verdad o no es verdad. Entonces ahí me sentí un poco defraudado. Bueno, a Josué le gusta ponerle nota a las películas. ¿Qué nota le pondría a esta película? Del 1 al 7, juégatela. Del 1 al 7, ya, pero sí, no, pero primero tengo que dar mis apreciaciones, pues yo no he hablado nada todavía. Ah, Aunque bueno, sí, bueno, al final vieron que este episodio íbamos a estar parejos en las opiniones, porque la verdad es que yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, sobre todo con una cosa que me quedó de todo lo que dijeron, una cosa me quedó bien particular, que es el tema de que decía Hannah al principio que eh, le recordó, bueno, obviamente esta película tiene muchas escenas que también son de La Ventana Indiscreta, ¿no? Y que le pareció bacán, bonito, como verla ese como recuerdo que le vino de la película de Hitchcock y le hizo como ver, le hizo apreciar más, digamos, la película, la película de Hitchcock y a Hitchcock en general, ese hecho, digamos. Y la verdad es que a mí me pasó algo parecido, porque con esta película, con La Mujer en la Ventana, yo aprecio ahora mucho más La Ventana Indiscreta, digamos, porque esa película lo que hace La Mujer en la Ventana, eh, lo, la Ventana Indiscreta lo hace mucho mejor. Y ahora me doy cuenta, después de haber visto esta película, me doy cuenta de la maestría de Hitchcock, ¿no? En esa película, que yo cuando la vi por primera vez, la verdad es que la encontré genial y todo, pero tampoco es que me haya vuelto loco. Que creo que lo dije en el capítulo cuando hablamos de la ventana indiscreta. Porque, y aquí, bueno, me conecto también con lo que dijo Lucho, que el tema de la que según él, que le encontró que el tema ese de que la película juega un poco, te manipula, pero de forma barata, yo estoy de acuerdo con eso, porque el tema es que Hitchcock en La Ventana Indiscreta te manipula, pero de una forma, digamos, indiscreta, como, como se podría decir. Porque al final él no te muestra todas las cosas como pasan, ¿no? Te muestra la visión del personaje y al final te das cuenta que el personaje siempre tenía razón. Pero es uno el que duda, es uno el que empieza a pensar y a pasarse rollo, ¿no? Y decir, no, pero tal vez que, no sé, estará alucinando. Pero nunca hay un tema de que Hitchcock empieza mediante técnicas, ¿no? Del cine o mediante o incluso peor, porque si lo hiciera mediante, digamos, eh, trucos de trama, como el tema del alcoholismo, como el tema de las drogas. En La Ventana Indiscreta nunca hay un tema de droga involucrado, nunca hay un tema de que el protagonista estaba consumiendo algún tipo de sustancia que lo hiciera alucinar o que lo hiciera ver cosas, o que nos hiciera a nosotros pensar que podría haber estado alucinando, que sí está presente en La Mujer en la Ventana. Entonces, ese es como un detalle que es como un punto que me hace pensar, el director, digamos, Joe Wright,
en esta película no supo tal vez cómo, mejor, bueno, no él, pero el guionista en realidad, quien adaptó el guión, no supo encontrar una forma para hacer que el personaje, para que uno, como espectador, ¿no? Tuviera esas dudas sin tener que recurrir a este tipo de truco barato, que al final es con lo que se siente, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene, la gracia que tiene la película de Hitchcock, que es tan genial y que no lo tiene esta película y La mujer en la ventana. Y ese es mi gran problema al final con La mujer en la ventana, que todo el suspenso, digamos, que debería tener esta película, que lo tiene La ventana indiscreta de Hitchcock, en La mujer en la ventana no lo encontré. El suspenso que hay en La mujer en la ventana es un suspenso que en ningún momento me mantuvo en suspenso. En ningún momento me mantuvo así como, oh, ¿qué va a pasar? No sé. Falló ahí la película, se cayó, digamos, no sé si es un problema de la adaptación del guión, no sé si tal vez fue un problema de las actuaciones, que sí, yo estoy de acuerdo que la actuación de Amy Adams es buena, pero tampoco la encontré tan genial que digamos, tampoco me pareció muy nada del otro mundo, o sea, una actuación del nivel, para una actriz del nivel de Amy Adams, como decía, es una actuación bastante mediocre, yo encuentro, eh, y, y que caen varios clichés, ¿no? Que tienen las actuaciones de este tipo de películas gringas que son como súper gringas, digamos. Eh, y nada, pues eso. Bueno, y lo otro que quería comentar es que el tema la película tiene digamos, un giro, ¿no? Un plot twist en la trama, ¿no? Que obviamente no voy a decir, porque no quiero hacer, para no hacer spoiler, pero ese giro que se produce casi al final de la película, bueno, un poco antes del final de la película, y varias otras cosas también que pasan en la película a mí me parecieron súper predecibles, me parecieron súper predecibles. Yo, no sé, es un tema que cuando o sea, cuando se revelan, en el momento de que se revela todo, esa escena, ¿no? Que se revela todo, que están los personajes ahí involucrados conversando, y se revela este giro, ¿no? Esa revelación. Cuando pasa eso, yo dije, sí, o sea, obvio. Era obvio que esto era lo que iba a pasar. O sea, ¿qué otra cosa más podría pasar? Entonces, ese otro punto negativo que tienen las películas, cuando a mí me pasa, no sé si yo creo que a varias gente le pasa esto, que cuando están viendo una película como que les gusta, o no, no es que lo hago a propósito, pero me pasa que me pongo a pensar en lo que podría pasar, como que me gusta anticiparme a la trama. Y, y cuando le achunto, no estamos bien. Cuando la película me sorprende, digamos, cuando no pasa lo que yo pienso que va a pasar, esa es una buena película. Cuando pasa lo que yo ya pienso que va a pasar, es una mala película, porque no me sorprende, es totalmente predecible y eso es lo que me pasó con La mujer en la ventana. A la media hora de película ya sabía todo lo que iba a pasar al final, porque no es una película que trata de convencerte o de manipularte de una forma creativa o de una forma innovadora. Es una película que ya se ha visto un montón de veces eh, y ofrece pocas cosas nuevas, digamos. Y me pareció bastante raro porque el director, y aquí voy a hablar un poco del director, Joe Wright, que ya lo mencionó un poco Jano, es un gran director. Yo no he visto todas sus películas, pero he visto sus primeras películas y la verdad es que me gustan bastante. Orgullo y Prejuicio fue su primera película del 2005, es una película que fue súper exitosa, tanto en la crítica como en taquilla, hizo un montón de plata esa película. Tiene actuaciones muy buenas, que era Knightley, que la protagonista en esa película, Rosamund Pike, también sale ahí. Y, y después de esa hizo Atonement, que es un drama de guerra, romance, que estuvo nominado al Oscar a Mejor Película también, esa película del 2007, merecidamente también, muy buena película. Eh,
extensas ambas películas, ¿no? Bastante largas, que cuentan una historia bastante intensa, pero que lo hace de una forma muy, muy buena. Pero después de esas dos películas, como que todo el trabajo de este director empezó a decaer, debo ser sincero. Pero Y la otra película, ¿eh? la hora más oscura, esa película iba. Esa película quería llegar, que fue que también estuvo nominada al Oscar a Mejor Película del 2018. Esa película a mí no me gustó para nada. Encuentro que fue una película, no sé, es como la típica película que nominan el Oscar porque sí, porque no tienen más que nominar, entonces nominemos a esa nomás porque sí, porque, ¿por qué no? Pero una película, la hora más oscura es Darkest Tower. La actuación de Gary Oldman, digamos que está bien, mereció el Oscar a Mejor Actor con esa película, pero la película en sí es mala. Para mí esa película es mala. Muy Y mala. se podría hacer una versión chilena de La Hora Más Oscura con todo lo que ha pasado esta semana, ¿no? Con la DC, con el eh, PS, con Carlos Maldonado, protagonista, personaje principal, Carlos Maldonado. La hora más oscura, esperando en el Cervet. ¿No? Eso, para mí, Joe Wright al final, de hecho, esta película, La Mujer en la Ventana, me recordó harto a La Hora Más Oscura, porque es como ese mismo estilo, o sea, el mismo estilo que hizo en La Hora Más Oscura, ¿no? Lo replicó de cierta forma, digamos, bueno, es su estilo, ¿no? Obviamente, el director es su estilo, pero lo replicó un poco en esta película también y al final el resultado, digamos, que no fue el más óptimo. Sí. Digamos que La Oye, de Hora Más hecho, Oscura se salvaba porque tenía eso que era la actuación de Gary Oldman, que era una actuación espectacular, magistral, que aunque la película era fome, la actuación salvaba. Aquí la actuación de Amy que Adams, a lo mejor quería repetir la misma teoría y salvar la película con la actuación de Amy Adams, pero no alcanzó, digamos. sí, bueno, no sé, mira, es raro porque otro tema es que esta película tuvo varios problemas en cuanto a producción y en cuanto a... Porque esta es una película que se supone debería haberse estrenado en octubre del 2019, ni siquiera el año pasado, en 2019, antes del COVID. Y la cosa es que tuvo varios, eh, digamos, screening de prueba, donde testearon un poco la película con varias personas y tuvo muchas reacciones negativas de parte de las personas que vieron la película. Entonces el estudio retrasó la fecha de estreno y para mayo del 2020 y entre medio hizo unos arreglos, hizo unos cambios, hizo una nueva escena, grabó nueva escena y toda la película de forma distinta. Bueno, y bueno, después pasó el tema de la pandemia, entonces la película se vio acá, al final se terminó estrenando la fecha de estreno que tenía del año pasado se postergó de nuevo y ahí la película ni siquiera era de Netflix, la película era de Fox. Y Fox, cuando la película se canceló, digamos, la fecha de estreno del 2020, le vendió los derechos a Netflix y ahí Netflix, digamos, sacó la versión final y la estrenó a este mes. Entonces, una película que desde el principio ya tenía, se venía mal, o sea, sus baches. y el Oye, resultado final bueno. fue, para mí, totalmente, absolutamente negativo. Y bueno, como si tuviera que poner una nota, del 1 al 10, porque a mí me gusta poner notas del 1 al 10, si tuviera que ponerle una nota del 1 al 10, le pondría un 4. Sí, yo creo que también es un error, yo creo también hacer referencia a la película de Hitchcock, que eso te lleva al tiro a compararla y claro, y la dejáis por el suelo. Yo creo que también Oye, ahí se equivoca el nombre, bueno, el nombre en inglés, no sé cómo es el nombre en inglés, pero de The Woman la in the Wind. película esta, The Woman in the Window. Ya, bueno, entonces, claro, se equivocan en el nombre, se equivocan también
empezando, mostrando una parte de la película de Hitchcock también, y también en la temática, porque obviamente que te va a llevar a hacerle una referencia a la película de Hitchcock, entonces también quizá ahí la embarran. Y Sí, deberían para haber, mí, el libro a lo mejor deberían haberlo enfocado más en el tema de la enfermedad y quizá haberse inventado otra historia más en la parte del guión. Bueno, también la industria en ese sentido funciona de una manera especial, por lo general eh, se compran los derechos, después viene la parte del guión y después a veces al director ya le llega un guión que está amarrado, que está ya definido y no sé cuánta injerencia puede tener el director en el guión. Entonces a veces, claro, es como un poco lo que tiene que ver como con el oficio de director de Hollywood, que ya, bueno, ganáis plata y todo, pero claro, a veces te llega el guión y tenéis que hacer lo que está en el guión nomás. No sé cuánto margen tienen los directores en ese sentido, digamos, pero también vale lo mismo que decía antes para los actores, pues, o sea, los directores aceptan o no aceptan los guiones. Entonces, si aceptáis un guión que es malo, ya bueno, es porque soy un director que, claro, que quiere tener su sueldo, quiere tener su plata, su lucas, y bueno, es parte del oficio y te Bueno, toca mira, es aceptar también. interesante que toque ese tema porque eh, para volver también a hablar del tema de Robert De Niro, ¿no? Resulta que Joe Wright estaba casado con con Robert De Niro. Robert the Right. Robert the White. no, pues John Wright estuvo casado con una actriz, Anushka Shankar, una cosa así. Bueno, es pariente de Nora Jones, ese es el tema. Es pariente de Nora De Jones. Nora Jones. Y la Yeah. cosa es que estuvieron casados por muchos años, desde el 2010 hasta el 2019. Y la cosa es que el 2017, o sea, el 2017 se separaron, digamos, y empezaron a divorciarse. Y el 2019 se terminaron de divorciar, o sea, un divorcio que duró 2 años y que debe haberle costado un montón de plata. Que entre medio él ya tenía otra pareja y tuvo una hija con esa otra pareja. Entonces, y bueno, esta película se grabó en ese periodo 2018-2019. Entonces, claro, ahí podemos decir tal vez que al final hizo esta película justamente porque Por el vil sueldo. dinero. Por el vil y sucio dinero. Claro, claro. Puede ser, puede ser. Pero sí, bueno, y de hecho este año, el mismo director, Joe Wright, este año va a sacar otra película que se llama Cyrano, basada en la obra de Cyrano de Bergerac, ¿cómo se llama? Cyrano de Bergerac. Esa misma. Pero bueno, Una vez lo interpretó Gerard Depardieu, creo. puede ser. Gerard Depardieu, el actor francés, no, austriaco. Que creo que ahora Francés. está ahí cuestionado también por denuncias de acoso. Pero bueno, ya ese tema no nos compete a nosotros ese tema. ¿Cómo que no, compadre? O sea, estamos hablando de. Oye, es que estáis hablando Chuta, de la parte, dijiste otro todo en hizo una la película transformación. porque se En una trans- divorció, porque se divorció y le faltaba plata. Y ahora que O sea, es otro tema para. una teoría se puede Es asumir, una digamos. teoría. No es que haya sido por eso. Además dijiste a propósito de De Niro y nunca hemos dicho que De Niro, porque nunca no hemos dicho en realidad lo que pasó con De Niro, que la gente no sabe. Que De Niro, Lo que De Niro pasó. se declaró en quiebra hace un par de semanas atrás
porque está en divorcio y el divorcio le ha costado demasiado caro y por eso es que en los últimos años ha hecho películas malas, porque ha tenido que solventar el divorcio y por eso es que Que bueno, en esa realidad referencia a De Niro. no es que haya hecho películas malas, o sea, ha hecho películas más comerciales, diría yo. Que, pero, por ejemplo, hizo Joker el año pasado, el 2019. Joker no es una película mala. Bueno, No, pero bueno, no sé qué se ha consideran. hecho comedias, Sí, bueno, eso. pero para mí la peor de todas es que fue Frankenstein. No tenía para qué haber hecho Frankenstein, o sea, más encima hizo de Frankenstein, o sea, ahí sí que se cayó heavy Robert De Niro. O sea, pero bueno, ya no estamos hablando de Robert De Niro. No, Estamos, estaba hablando estamos hablando del Bill Dinero. Bill Dinero. El Big Dinero. No, oye, Y y bueno, bueno, ayer estábamos hablando con el Josué y que yo a este director no lo había escuchado ni en Pelea de Perros, para ser sincero. Y bueno, le empecé a preguntar sobre la trayectoria, las películas que había hecho y claro, al tiro me, me vino a la mente, digamos, la comparación con Ron Howard, por el tipo de película y por lo mediocre, como Ron Howard. oye, Pero estamos hoy Pero día Joe Wright ácido Es hoy como día. Joe el Wright no es un típico director mediocre. director que, claro, que tiene una película como buena y todas las demás películas, sí, con buenos actores y todo, pero películas que son del montón. No, pero Joe Wright tiene otra. Bueno, yo bueno, no he visto estas dos nomás, las que nombré, o sea, he visto 4 películas de él. Pero sé que entre medio hizo también, bueno, esa que nombró Jano al principio, Ana Karenina, sé que esa película igual tiene buena crítica. Hannah también, hay otra película que hizo con Saoirse Ronan, que también ha tenido buena crítica. Ha tenido un par de películas que se cayó, si ese es el tema, que se ha caído, que han sido, que para mí son La Hora Más Oscura y esta. Son sus dos películas más. Bueno, hizo también una película de Peter Pan, pero ¿para qué vamos a hablar de eso? No, pero hizo una en el colegio igual. No, pero pero esta película, mira, independientemente, sí, esta película no era, yo creo que quiso saltar muy alto con esta película y no, puede haber sido un director joven que haya hecho esta película y lo pudo haber quedado muy buena. Si el Sí, tema es que no, esta película no sé qué corre pasó Sí, muy o sea, poco claro, porque riesgo, o sea, en realidad, mira, si te pones la perspectiva de que un director que este es su debut, digamos, su primera película, la verdad es que yo diría que está bastante bien, o sea, para hacer su primera película de alguien, bueno, no, es alguien que que sea, o sea, para hacer un debut, yo, por ejemplo, no, no, iba a si yo decir hubiera hecho que no, esta película, un si yo hubiera debut. hecho esta película, hubiera sido súper buena. es que yo pienso que no, por ejemplo, O sea, es bueno, que bueno, vamos a estar, obviamente alguien que nunca ha hecho una película no hubiera tenido un reparto como este, con Amy Adams, con Gary Oldman, con Julia Moore, pero bueno, y poniéndolo en el caso pues, aunque bueno, no sé en realidad, porque el director de The Father, Florian Zeller, fue su primera película y tuvo a Anthony Hopkins, Olivia Colman, grandes actores también, pero bueno, no sé. los remakes igual son complicados. Hace unos años atrás hizo un remake de otra película de Hitchcock que era Psicosis, eh, que para algunos es la máxima película de Hitchcock, pero para mí es muy difícil determinar cuál es la mejor. Pero fue todo un fracaso ese remake. Y en ese remake actúa Julianne Moore, que hizo el papel de Vera Miles, la hermana de la protagonista. Y ahora vemos de nuevo a Julianne Moore en otra película que no es remake, pero sí como homenaje, podríamos decir,
a Hitchcock y que otra forma que no tampoco gustó mucho, pero para Fallido. mí la mejor actuación de esta película fue la de Julianne Moore. A pesar de que fue muy corta, para mí la actuación de ella fue la mejor, la más convincente, incluso la más complicada, porque el personaje de ella es un personaje bien difícil. Ella hace de una persona que miente todo el rato, le miente a la protagonista y te miente a ti, al espectador. Eh, entonces, y lo hace muy bien. Para mí, incluso Gary Oldman, si a Gary Oldman lo comparamos con el malo de La ventana indiscreta de Hitchcock, ¿se acuerdan del malo? Mm. Vemos que Gary Oldman está súper más abajo del malo y eso que el malo de La ventana indiscreta era un actor que nunca más vimos. Mm. No, pero ese malo de La ventana indiscreta de Hitchcock lo hizo genial, digamos. Realmente era un gallo que te provocaba expectación, te provocaba miedo cuando el gallo aparece al final en unas escenas también de Mm. suspenso, cuando va subiendo la escalera y aparece por fin. Cuando aparece Gary Oldman acá y no sé, cuando apareció le dijo a la señora, cuando le dice tú estás loca y tienes un gato, me recordó a la loca de los Simpsons, que está loca y tiene gato. Pero bueno, para mí la mejor actuación, como digo, concluyendo, no fue la mejor la de Amy Adams, fue la de Julianne Moore. Y dentro de una constelación que para mí el director no le pudo sacar partido, Jennifer Jason Leigh fue un desperdicio, digamos, una actriz, pero de primera línea que no se le pudo haber sido un aporte importante para la película. A eso voy, digamos. Ahí vemos una película que pudo haber mejorado con una participación que la tienes ahí. Es como tener algo ahí y no lo ocupáis. Mm. Como hacer una torta, digamos, y tener un material y no lo ocupáis. Te queda mal la torta. Sí, Eh, la verdad es que en varias películas son esas películas que uno está viendo, que uno cacha quién trabaja y de repente ve que aparece un actor y dice, ah, este trabaja aquí. como Miguel Bosé. Po. Oye, pero ¿cómo no hay esa cuestión? Ya. Es muy joven. No sé, yo quiero Miguel Tú eras muy Bosé. joven, Josué, pero No sé. ¿Cómo no vas a saber quién es Miguel Bosé? ustedes eran muy jóvenes No y no se sé, acuerdan. mostrar una foto de Miguel Bosé, o no sé quién es. Debo haberlo visto unas 2 veces en mi vida, así. O sea, a él, así Oye, como su cara. oye, también otra gran diferencia que tiene esta película con la de Hitchcock es que el personaje principal en realidad eh, empieza como a tener como esta necesidad de voyerismo porque empiezas a escuchar como gritos o cosas así, o sea, también eso es distinto. El personaje de la ventana indiscreta, en realidad, la ventana trasera, ¿no? Eh, en realidad, ya de antes de que pasara, digamos, el hecho, digamos, que después desencadena todas las situaciones de la película de tensión, ya debido al hecho de estar encerrado en la casa, miraba, o sea, miraba a los vecinos que tocaban música o que bailaban o que... entonces también eso es distinto, como que el personaje de Amy Adams en realidad antes de que llegaran estos vecinos nuevos, no estaba mirando lo que pasaba afuera de su casa, o sea, no te da lo mismo, ¿no? En cambio, con la llegada de estos nuevos vecinos y con algunas situaciones medio raras que pasan,
como que al final ella empieza como a mirar porque algo le parece raro y algo le parece sospechoso y quiere saber qué pasó y se empieza a preocupar también porque que también hubieron situaciones donde se involucró, digamos, con estos nuevos vecinos, se encariñó. Entonces, eso también es distinto, pues, no es igual. Pues, en la película de Hitchcock como que explora más el tema de husmear, como de ser cagüinero, también es como más sabroso. Sí, bueno, yo pienso que en el O sea, en ese tema de la película de Hitchcock está mejor explicado. Aquí me llamó la atención de que la Amy Adams, ¿por qué se empieza a involucrar tanto en el tema? O sea, de Mm, repente, es medio ¿por qué? forzado, claro. Claro, sí. y además, por qué tenía cámaras? O sea, ¿por qué tenía, Mm, ella era psicóloga, ¿por qué tenía estas medias cámaras mm. fotográficas? También eso como que no está tan explicado. No Más sé, encima la pillan, y más encima la pillan al tiro, o sea, Sí, lo hace súper poco piola. sí, o sea, ahí, claro, vemos errores del guión que como mm, que es una película que como que echa la rápida, ¿eh? Como que, mm. oye, ya hagámoslo rápido porque tenemos Es grandes bueno, actores, así es que buen ya va a actor, salir es bien. director de renombre, hacemos guiño a la de Hitchcock, ya esta cuestión vende. O sea, tenemos a Messi, entonces no necesitamos entrenar Mm, tanto, vamos a jugarnos. Sí, ya no. claro. Oye, esa escena, hay una escena que la encontré muy ridícula. Pero no sé si se puede comentar, no sé si se puede comentar. Bueno, que no es Ya, ningún a ver, spoiler, no es ningún spoiler en realidad, esa escena cuando está el cabro, el hijo, que sale a la calle y ella, mi Adams, le grita por la Mm. ventana, le grita sí, como, pues, oye, y después el cabro ¡Vaya! va para la casa. Esa escena la ¡Vaya! encontré ridícula. es que ahí es lo que yo digo también, pues cómo, por qué ella está tan interesada en que llegue a gritarle incluso, o sea, ¿por qué tanto interés? Así, Sí, Encima como que siempre lo trata como un niño y ya el loco tiene como, es súper grande, o sea, que claro, los niños. tenía 15 años. Tenía. 15 años Sí, y se tenía veía más 15 grande. pero parecía como de 20 pero ella lo trata como un niño. Así. No pueden Sí, pues, tratar Claro, así a los niños, no pueden tratar así a los niños. Y era un loco ya grande. O sea. sí, además claro. que quizá el ver la película ahora con la pandemia, donde estamos todos encerrados, Mm. nos cambia Mm. también la perspectiva, o sea, estamos todos encerrados, nadie se interesa tanto en lo que pasa al frente, o sea, Mm. como para estar gritando, oye, oye, ¿por qué no te comiste el pastel que te dejaron? Estoy aquí, cuando me necesites, ven. Oye, ayer te tocaron la puerta y no saliste. ¿Qué te pasa? No, o sea, Sí, tiene gallas feas la película. Sí. sí, Oye, pero y el Bueno, final, ¿qué les pareció? ¿Algún no, al comentario? final no sé. no, El ya final, ni me acuerdo al final a mí porque también me pasó que ni me acuerdo del final. Eh, pero no, al final no sé, lo encontré un típico final seguro, que todo termina bien. No, y también, bueno, lo otro también que no aporta nada es como el tema de los días que la película va, Ah, sí, como que que te va diciendo el lunes, día que sí, ya, sí, pues, es que los martes, días miércoles, ¿no? es un guiño a lo de Hitchcock nomás, porque en, en la ventana indiscreta se van diciendo los días, pues, ¿no? O los meses, ¿no? No, 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 me voy. no, 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 chao. no, chao. No, 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 ah, no. no, 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 no. ¿Cómo pudiste haber dicho eso? Oye, no, que se enojó al Lucho. Lucho no le gusta, al Lucho no le gusta cuando uno dice Me cosas fui a muy, negro, me fui a negro.
No, muy ridículo. Se enoja. ¿No? Todo uno dice cosas ridículas, se enoja y se va. No. No, acabó. renuncio. Doy, A veces ni siquiera depongo, dice no nomás, se va depongo mi nomás. candidatura y apoyo a Paula Narváez. Bueno, Oye, Oye, sí, sí, eso. están todos deponiendo sus candidaturas ahora. Apoyar a Paula Narváez. no, acá Bueno, está la derecha aquí eh, asustada. Vamos a volver a lo Poto a dos mismo. manos. Oye, sí. Pero Chilezuela. sí, Ahora sí que se no. viene. Así que bueno, Así que con entonces, esta así con película. la mujer en la ¿han indiscreta. escuchado críticas? Y, oye, no, a ver, sí, yo creo que también estoy un poco de acuerdo con la nota que puso Josué. Pero creo que la película igual es como, sería un buen blockbuster, en el sentido de que igual se podría ver así como eh, con unos amigos, es como la película que igual Sí, que te mantiene metido hasta el final, que qué va a sí. pasar, quién es el asesino. La película igual tiene buen ritmo, es corta, eso es bueno, ¿eh? También no es largo, o sea, tampoco abusa, Sí, como una hora y media, porque al final es 1 hora 40, pero con crédito y todo, al final es como 1 hora y media, así que igual tampoco es que se hace eterna la película. ¿No? Así que se podría salvar por ahí, digamos, en una noche así livianita, con amigos, que queréis ver una película así cortita, que te mantiene con un poco de suspenso, hacer sí. apuestas, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, podría pasar por ahí. Y aparte está en Netflix, así que Y si no vieron la ventana indiscreta de Hitchcock, yo creo que más, puede gustarle más. O sea, sí, también, bueno, eh, ese es como otro gancho, ¿no? Ver esta película y después ver también la ventana indiscreta y, y hacer la comparación, digamos. oye, creo que esta es la primera película del año 2021 que comentamos, ¿eh? Y bueno, partimos ahí más o menos. Sí, sí. O sea, Espero que bueno, se hemos vengan películas. comentado. Sí, es que bueno, las películas. No, una noche en Miami se estrenó este año, el 2021, pero por el tema del coronavirus cuenta como 2020, no sé. Pero en realidad, no, Una noche en Miami se estrenó en este año, 2021. La primera que No, comenté. esa era mala también. Oye, pero esa, Mejor Un que mal esta, año, mejor un que esa esta, mal sí. año más encima. la Mejor que comentamos el año Noche. pasado, ¿o no? No, ¿Cuándo ¿cómo? Si se empezamos estrenó nosotros? este año. Empezamos Ah, este año, Se estrenó en no me enero, acuerdo ¿sí? cuándo, pero en febrero, empezamos en febrero, nosotros, ¿no? O en enero, a ya. fines de enero. Sí, por ahí. No me acuerdo. La Mm, cosa es que sí, un hecho en Miami se estrenó en enero de este año. Así que no mm. pudimos haber comentado el año pasado. A ver, es que yo con efecto retroactivo. Bueno, chiquillos, Así que bueno, por ese lado ese se tío, podría salvar, pero bueno, igual, bueno, sí, igual obviamente vean la película y formen ustedes sus propias opiniones. Nosotros estamos aquí para un Sí. poco a guiarlos por el buen camino del cine, pero vean, Mira, pero vean si les también gusta la Amy ventanita Adams, siempre trasera van a de... querer ver la película. sí. No, claro, si son fan de Amy, o si son fan del director también, de Joe Wright, igual van a querer ver la película, obviamente. Sí. Pero claro. También tiene sus escenas de sangre la película que también le dan su toque de ketchup, ¿Qué un poquito de director? ketchup, tiene un A poquito de ver, ketchup, así que quizás con otro director hubiera sido buena la película, ¿no? Sí, sí, yo creo que un director joven, más independiente, así, hubiera sido mejor. Con un director ya así como tan consagrado, tan de Hollywood, esto es lo que resultó. sí. Bueno, Ya, pues, Ya, eso nos pues, es vemos la todo por hoy. próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la Ventanas. próxima. Chao. Chao. chao.